Les quiero presentar a nuestro invitado especial del día de hoy. Él es Aníbal Argüello. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Tiene una maestría en Administración Pública. Es maestrando en Criminología y Perfilación Criminal. También cuenta con estudios complementarios en análisis criminal, seguridad, inteligencia, informática forense, perfilación criminal, métodos avanzados de investigación criminal, anticorrupción en redes criminales, software, bases de datos de análisis criminal. Es especialista en análisis criminal de inteligencia y seguridad. Es ex analista de la CICIG y de la ONU y es consultor internacional en casos complejos y de macrocriminalidades. Es una persona que me consta que es muy inteligente y tiene una gran experiencia y yo estoy muy feliz de tenerlo el día de hoy aquí y que pueda compartir con nosotros todos sus conocimientos. Entonces, muchas gracias, Aníbal, por el tiempo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. No, licenciada Camila, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto coincidir contigo. Bueno, es un gusto estar acá compartiendo con colegas que se están preparando. Yo les voy a hablar un poquito hoy sobre macrocriminalidad y la ley contra la delincuencia organizada. Les voy a hablar más de macrocriminalidad que la ley contra la delincuencia organizada. Porque, digamos, desde la experiencia que a mí me ha tocado vivir, o sea, primero uno comprende el fenómeno criminal y luego uno baja a ver en la legislación disponible, digamos, qué herramientas tiene. Digamos que en mi trabajo es primero comprender los datos y luego ya explicarlo en una forma que sea jurídicamente relevante o darle nombres jurídicos. Fíjese que se comete mucho, yo tengo experiencia trabajando en México, en casi toda Centroamérica y en Colombia. Y el problema que uno observa en las fiscalías de la región es que se piensa en la criminalidad por delitos, ¿sí? Digamos, tenemos una fiscalía de delitos contra la vida, tenemos una fiscalía de narcotráfico, tenemos fiscalía de trata, fiscalía de extorsiones, pero realmente cuando uno analiza una organización criminal, quienes pertenecen a estas organizaciones nos dicen, ah, bueno, yo voy a hacer una especialidad en extorsiones, ¿verdad? Yo voy a hacer una especialidad en trata y en narcotráfico, ¿sí? Digamos, estas organizaciones se dedican a diversas actividades. Yo les pongo el ejemplo en Honduras, a mí me tocó trabajar el caso de una, digamos, de élites económicas de Honduras que querían poner una hidroeléctrica, ¿no? Para poner esa hidroeléctrica cometieron distintos actos de corrupción, de tráfico de influencias, digamos, y bueno, cosas de distinto tipo, ¿no? Se aprovecharon de alguna forma de bienes públicos, utilizaron a la policía, por ejemplo, para instalar esta hidroeléctrica. Cuando la hidroeléctrica no la logran instalar, lo que hacen es, y no la logran instalar porque había una organización en Honduras que se llama el COPIN, que era liderado por Berta Cáceres. Puede ser un caso que ustedes han escuchado. Y entonces lo que hacen, Berta Cáceres lideró la oposición a esta hidroeléctrica, logró que quitaran la hidroeléctrica de un lugar, esto les causó unas pérdidas millonarias, y entonces, digamos, tratan de poner la hidroeléctrica en otro lugar. Berta Cáceres empieza a realizar, digamos, o a liderar las movilizaciones para oponerse a este nuevo lugar donde se iba a poner la hidroeléctrica. Y entonces la empresa toma una decisión criminal que es contratar a unos sicarios para que la maten, ¿sí? Entonces cometen actos de corrupción, cometen actos que van en contra del medio ambiente, pero también cometen asesinato. Y después del asesinato empiezan a tratar de buscar impunidad, tratando de sembrar evidencia, tratando de hablar con redes, digamos, de personas que les iban a ayudar a generarse impunidad. Y entonces ahí hay otro tipo de delitos que ya son los delitos asociados con la generación de impunidad, ¿sí? Lo que diríamos en Guatemala, la obstaculización a la persecución penal, bla, bla, bla. O sea, cada país le pone el nombre que quiere, ¿sí? Entonces, digamos, lo que yo les quiero decir es necesario comprender primero el fenómeno, ¿sí? Y después uno empieza a ver las herramientas jurídicas que tiene, ¿sí? Y esas herramientas jurídicas le pueden ayudar para ponerle un nombre, ¿sí? Para decir, bueno, esto está el delito, pueden ayudar para decir, ah, bueno, este es el proceso que tenemos que seguir, ¿sí? El proceso penal que haya que seguir,
o de extinción de dominio, o las distintas opciones, o la inclusión de figuras como la colaboración eficaz, por ejemplo. Y entonces, y me da mecanismos de investigación que puedo utilizar. Fíjense que aquí hay una diferencia muy importante. eh, eh, em, los criminales están sujetos solo a aquello que la ley prohíbe, ¿sí? Eso que les da una ventaja competitiva respecto de quienes hacemos investigación criminal. ¿Por qué? Porque ellos pueden hacer de todo. Y además, como actúan al margen de la ley, ¿sí? Entonces se saltan esa ley, buscan la forma de saltarse la ley y tienen mecanismos generadores de impunidad. Y entonces, quienes trabajamos en la función de investigación criminal y persecución penal, estamos sujetos a unas normas. Ustedes saben que los funcionarios estamos sujetos solo podemos hacer aquello que la ley nos permite, ¿sí? A diferencia de los criminales que pueden hacer aquello, digamos, no pueden hacer aquello que la ley les prohíbe, ¿sí? Y aún así lo hacen, ¿no? Entonces nosotros estamos sujetos a un marco jurídico, pero también a un marco de posibilidades. Fíjense ustedes hasta qué año nosotros regulamos las interceptaciones telefónicas. A ver si alguien me dice de qué año es la ley contra la delincuencia organizada. A ver, sin ChatGPT, ¿va? A ver, alguien ahí por ahí que nos diga, ¿de qué año es la ley contra la delincuencia organizada? Ahí sin pena activen su micrófono. Sí, es del año 2006, gracias. Jessica, por ahí, gracias. Sí, del año 2006. Imagínense todo lo que pasó antes del 2006. ¿Cómo incorporábamos las interceptaciones telefónicas en un proceso penal si eso no existía? O sea, no teníamos un marco regulatorio para poder hacer esto, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que la criminalidad ha ido avanzando mucho y ustedes tienen idea de en Guatemala una investigación sobre criptoactivos que exista, una investigación sobre criptoactivos, sobre bitcoins y ese tipo de movimientos financieros. No existen, ¿sí? Fíjense que yo acabo de estar hace poco en Colombia y el fenómeno criminal que ellos tienen, por ejemplo, para hacer análisis financiero o la trazabilidad de transacciones financieras, está mucho más avanzado que lo que hemos hecho en Guatemala. Allá tienen medios de pago como uno que se llama Nequi, por ejemplo, que es un medio de pago que en Guatemala no existe. Entonces, la criminalidad avanza muy rápido, muy fácil, valiéndose de todas las herramientas que tiene a la disposición. De hecho, uno podría inclusive pedirle a la inteligencia artificial que le haga un modelo de lavado de dinero que sea indetectable, ¿no? Y uno puede irlo mejorando, o una estructura piramidal de defraudación, por ejemplo. Y entonces, digamos, ideas que ni siquiera a uno se le ocurrirían o uno tendría que pensarlas mucho, uno las puede hacer ahora utilizando inteligencia artificial. Entonces, de esa misma forma, nosotros del otro lado, vamos a decirlo así, del lado bueno, a mí no me gusta hablar de buenos y mal, pero digamos, por decirlo de una forma, del lado bueno, nosotros tenemos que utilizar la mayor cantidad de herramientas que tengamos a la mano, ¿sí? Digamos, algo que estamos tratando de hacer yo dirijo una organización y estamos tratando de implementar modelos de inteligencia artificial para el procesamiento más eficaz de información, porque otro problema que tenemos en la investigación criminal ahora es que la información de las investigaciones es más masiva cada vez, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, cuando yo trabajé en CICIG, teníamos un caso en el que habíamos incautado, perdón, más de 400 dispositivos electrónicos, ¿sí? Imagínense ustedes que imagínense que ahora tenemos celulares que les cabe 1 terabyte de información, ¿sí? Imagínense que tuviéramos 400 dispositivos, no le pongamos 1 terabyte, pongámosle de 100 gigas, 400 dispositivos de 100 gigabytes cada uno, ¿sí? Imagínense la cantidad de información y la capacidad de administración de información que uno tiene que tener, ¿sí? Y luego allá tenemos investigadores que tendrían que estar revisando esa información, revisando las extracciones, vinculando la información, haciendo bases de datos. Entonces ya no nos damos abasto, ¿sí? Entonces, por eso yo les quiero hablar de por qué no estamos nada más enfrentándonos a criminalidad simple en Guatemala, ¿sí? Nosotros hasta el año 2018, las capacidades de investigación del MP de Guatemala eran de las mejores de la región. Estábamos a años luz de México, de Colombia,
estábamos haciendo cosas muy avanzadas respecto a investigación criminal y las capacidades que se tenían eran muy, muy grandes. Eso decreció, digamos, de 2018 hasta 2026, y esperemos que ahora pues se retome, pero decreció. ¿Y por qué, digamos, eso es un gran problema? Porque estamos en un fenómeno de macrocriminalidad. Entonces, ahora yo traigo una presentación, se las voy a mostrar. Voy a tratar de ir rápido porque la verdad que digamos, este es un curso largo de como de 80 horas, pero vamos a tratar de reducirlo a 1 hora, lo más importante. Denme un segundín. Solo, no sé cómo, mm, 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 no me aparece aquí para compartir. Vamos a ver. Aquí está. Creo que, a ver, ahí ya. ¿Me pueden decir cuando vean ya mi PowerPoint? Ya se ve. Ya se visualiza el... Vale. Entonces, bueno, macrocriminalidad y la ley contra la delincuencia organizada. Datos relevantes que nos da la ley contra la delincuencia organizada para enfrentar fenómenos de macrocriminalidad o de crimen organizado, digámoslo así. Nos da una definición sobre qué es un grupo delictivo organizado. Nos da varios delitos, pero para mí los más importantes son, los puse al revés, pero para mí los más importantes son el delito de asociación ilícita y el delito de conspiración y otros, ¿sí? Nos da métodos especiales de investigación, operaciones encubiertas, entregas vigiladas, interceptaciones telefónicas y otros medios de comunicación. Y en el artículo 24 menciona el análisis de organización criminal, que es, digamos, a lo que yo me dedico. El análisis de organización criminal básicamente es una técnica, un método que permite identificar relaciones, coincidencias y patrones en la información que permiten determinar la existencia de hechos, los actores involucrados y sus niveles de participación, ¿sí? Es una técnica que maneja mucha información y que además se aterriza en un informe de análisis criminal que tiene lo que se le llama vocación probatoria. ¿Qué significa esto? Que no solo es un informe de investigación, sino que es un informe de investigación que está pensado para hacer prueba en juicio. ¿Eso qué significa? Que ese documento que emite el analista va a ser ofrecido como prueba y que el analista va a ir a defenderlo como perito o como testigo técnico en juicio, ¿sí? Bueno, otros métodos especiales de investigación que se mencionan, las interceptaciones telefónicas, súper importantes, y les cuento que uno de los casos que a mí me tocó llevar fue el primer caso de interceptación de correos electrónicos. Teníamos una interceptación telefónica, en una llamada el miembro de la organización da su correo y la clave, y eso mediante una autorización judicial nos permite hacer una interceptación de un correo electrónico que fue muy útil para un caso paradigmático, el caso de la línea, ¿no? Entonces, en una de las llamadas dice, y ese fue el primer caso de interceptación de correos electrónicos. Y la otra figura que es muy importante, que digamos en los últimos años se satanizó y se dijo, no, es que el colaborador eficaz, por ejemplo, decían que las investigaciones de CICIG estaban basadas en colaboradores eficaces y era mentira. Digamos, las investigaciones estaban hechas con prueba documental, técnica y científica. Y fíjense ustedes que cuando uno es analista, digamos, uno dice, o fiscal, ¿no? O investigador, uno dice, bueno, señor juez, esta organización criminal, por los documentos que yo encontré, yo puedo decir que esta organización estaba integrada de esta forma, tenían estos cuadros, tenían este modus operandi y no sé qué. O sea, ok, va, perfecto. Pero eso yo lo puedo inferir de la información que tengo. Si yo tengo a alguien que era miembro de la organización criminal, ese alguien me puede explicar cosas que a mí como analista no tienen ningún sentido o que yo las veo ahí y digo, o sea, yo sé que eso es el soborno, pero no sé qué significa. Por ejemplo, en el caso de cooptación del Estado, nosotros teníamos encontramos unos cuadros que sabíamos que eran los sobornos. ¿Por qué? Porque eran el 10% del valor del contrato y se entendía que era el soborno. Y tenía unas letras que eran ICM y decíamos, pero es que, ¿qué significa ICM? O sea, no dábamos nunca pudimos dar qué significaba ICM. En nuestros informes de análisis decíamos, ICM es el soborno, ¿sí? Pero no podíamos explicar qué significaba ICM. Y entonces viene el colaborador eficaz y nos dice, es que ICM fue el nombre que la señora vicepresidenta nos dijo que pusiéramos para incentivo comercial monetario, ¿sí? Incentivo comercial monetario, ICM, ¿sí? Era el soborno, ¿sí? Entonces, solo una persona que fue miembro de la organización puede saber eso, porque somos investigadores, no somos adivinos, ¿no? Entonces, bueno.
Para mí estas son las herramientas principales de la ley contra la delincuencia organizada y vamos a ir viendo por qué en este camino. Lo primero es que cuando nosotros investigamos este tipo de fenómenos, tenemos que adaptar nuestros modelos de pensamiento. Déjenme decirles, y aunque nos duela a quienes estudiamos derecho, el pensamiento es demasiado cuadrado, o sea, es un pensamiento muy difícil de cambiar. Y eso es muy problemático para la investigación criminal, porque cuando uno hace investigación sobre todo de fenómenos de macrocriminalidad, em, uno tiene que pensar de forma sistémica y no de forma jerárquica y cuadrada, ¿sí? Otro problema que hay es a veces con las personas que estudiaron, que son auditores, digamos, también es un pensamiento muy cuadrado y entonces ahí es donde quienes estudiamos derecho o auditoría, tenemos que tratar de comprender el fenómeno criminal más como un sistema de relaciones sociales, ¿sí? Hay una teoría que les invito a leer, que es el análisis de redes sociales. No estamos hablando de redes sociales de Facebook y Twitter y todas esas vainas. Estamos hablando de las redes sociales en el sentido de las redes de conexión que existen entre miembros de una sociedad, ¿sí? Los vínculos, digamos, ¿sí? Entonces yo les preguntaría, una persona que me diga qué ve en la imagen. Pueden activar su micrófono y hablar. Buenas tardes, parece la imagen del Templo 4 de Tikal. Gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Árboles y ruinas. Perfecto, vamos. No vamos a resolver esto ahorita, vamos a seguir y después les explico por qué les pongo esta imagen. Les voy a dar 2 minutos, 3, para que dibujen, si tienen a la mano un lapicero y una hojita, que puedan dibujar una organización criminal, que hagan un dibujito de una organización criminal. 2 minutitos, ¿sí? Y les voy a pedir que la muestren. Obviamente veo que hay personas que van en el vehículo y bueno, no sé si van a poder, pero que me lo muestren en pantalla en un momento más adelante, ¿sí? Cuando se acaben los 2 minutos, yo les voy a decir, ok, muéstrenme su imagen y voy a ir viendo aquí las imágenes que ustedes están poniendo, ¿vale? Entonces, 2 minutitos. Les queda minuto y medio. Treinta segundos.
Bueno, listo. Bueno, a ver si quienes tienen pueden abrir su camarita ahí, quienes puedan. Ay, espérenme que no estoy bien. Y me puedan mostrar. A ver, acérquenlo un poquito a su. A ver. Ok, veo Gerson, veo ahí iPhone, veo a Celeste, ok. Jessica. mm, a ver, ¿quién más? Gracias, Héctor. Gracias, Abel, Carla. Si puedes acercar un poquito más, Carla, que se está como. Ahí estás. Ahí ya veo mejor. Ahí estás. Gabriela. Ok, Luisa. Gerson, ya. Wilmar y Héctor. Ahí se ve bien. César. Bueno, listo. Va, entonces ahora, de acuerdo con lo que respondieron, vamos a regresar a mi presentación. Dame un segundín. Vale. Sí, sí siguen viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, sí, lo miramos. Va, entonces, a ver, entonces, les voy a ir preguntando unas cositas, pero respóndanselo ustedes mismos, no es necesario que me digan a mí. ¿Quién incluyó a un banquero? ¿Quién incluyó a un líder de iglesia? ¿Quién incluyó a un policía? ¿Quién incluyó a un pandillero? ¿Quién incluyó a un empresario? ¿Quién incluyó al presidente de la República? ¿Quién incluyó a un diputado? ¿Quién incluyó a un sicario? ¿Sí? Eso respóndanselo ustedes. Si lo pensé, o sea, si hubiera hecho parte de mi organización o no necesariamente. Y ahora que se pregunten ustedes mismos, ¿quiénes? Yo pude observar que la mayoría hicieron un dibujo como esta estructura de acá, que ven del lado izquierdo, y solo una persona hizo un gráfico como el que ven del lado derecho, ¿sí? La mayoría dibujaron como el lado izquierdo, y eso tiene una explicación, y yo se los voy a dar, y menos como lo ven del lado derecho. Ahora les hago una pregunta. ¿La realidad opera, como lo vemos en el lado izquierdo, de forma jerárquica y vertical, opera más de una forma más como que fuera una red neuronal cerebral? ¿Cómo opera más la realidad? Fíjense que, digamos, en nuestro trabajo puede ser que las relaciones sean jerárquicas, ¿sí? Como lo vemos del lado izquierdo, pero no todas las relaciones de nuestra vida son jerárquicas. De hecho, en nuestro mismo trabajo, por ejemplo, puede ser que, les pongo, yo que sé, un ejemplo. Digamos, Camila es mi jefe, ¿sí? En el trabajo, pero somos amigos. ¿Será que la relación de amistad es lineal, digo, es jerárquica o es horizontal? Es más horizontal, ¿sí? Entonces, digamos que las formas en las que la relación humana se da son más complejas que solo esto jerárquico que está del lado izquierdo, ¿sí? Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a ver la criminalidad de esta forma o a entenderla solo de esta forma por muchos motivos, que los vamos a ir viendo, ¿sí? A veces tenemos sesgos, creemos que el pandillero es malo, ¿sí? Que el líder de la iglesia es bueno y que el diputado debería de ser bueno, ¿no? O sea, esos son como los sesgos que ya traemos preconcebidos. Cuando en la realidad, digamos que el pandillero es el encargado del cobro de extorsiones y el recolector del cobro de esas extorsiones. Esto es sencillo, ¿no? Porque los eventos en los que participa son abiertamente criminales, mientras que el líder de iglesia construyó una estructura de iglesias fachada que se dedica a lavar el dinero proveniente de ingresos de extorsiones, y ese dinero que entra de extorsiones luego sirve para financiar a políticos. Esto es más complejo porque por su papel social no se le identifica al líder de iglesia como un criminal. Se supone que es bueno, ¿sí? Y ese dinero que entró a esa estructura de iglesias fachada sirvió para financiar la campaña de un diputado con dinero de extorsiones. También es más complejo porque el ámbito en el que participa está investido de la legitimidad que le provee el cargo. También se supone que sea bueno, ¿sí? No saben cuántas veces a mí me ha tocado allanar iglesias, sobre todo iglesias evangélicas, ¿sí? Por lo menos en una organización de sicariato, por ejemplo, y luego con temas relacionados con lavado de dinero, ¿sí? O sea que, digamos, tenemos que abstraernos de creer en buenos y malos, porque nosotros lo que investigamos son conductas. Y si esas conductas son penalmente relevantes o no lo son. Entonces, lo que un investigador o un analista criminal tiene que ver es más allá de la fotografía. ¿Qué hay detrás de la fotografía? Y pensar en ecosistemas, ¿sí? Porque
A pesar de que lo que hay aquí es una fotografía, realmente lo que está operando allá detrás es todo un ecosistema. Fíjense que eso es lo que pasa cuando uno le lleva una carpeta de investigación o un expediente de investigación. A uno le dicen, bueno, ahí está la investigación. Eso es la fotografía, ¿sí? Pero yo tengo que tratar de ver detrás de esa fotografía a todos esos actores, a esos hechos, a esos eventos, cómo es que interactúan, cómo es que se relacionan y tratar de investigar un poquito más allá, de forma integral. Entonces, vamos a hablar un poco de fenómenos criminales complejos. ¿A qué nos enfrentamos? A la criminalidad. Entonces, como investigador, yo me tengo que preguntar, ¿a qué me estoy enfrentando y qué herramientas tengo para enfrentarlo? Resulta que el fenómeno criminal evolucionó, sí, mutó. Pasó de verse de esta forma que ustedes ven acá, que era la que yo les mencionaba, a más o menos como lo vemos acá, a ser un sistema, a operar más o menos como si fuera una empresa, pero una empresa muy compleja, ¿sí? Con elementos muy complicados. Si yo sé que el fenómeno es complejo, entonces para yo poder abordar ese fenómeno complejo, necesito formas de abordaje complejas, ¿sí? ¿Y qué herramientas tengo yo para poder utilizar esas formas de abordaje complejas? Fíjense que en Guatemala tenemos un dicho, ¿verdad? Que es, como es el sapo, es la pedrada, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que si uno tiene un gran sapo enfrente y uno le tira una piedrita, uno no va a espantar al sapo, ¿no? Entonces uno agarra una piedra que signifique pues un peligro para el sapo, ¿no? Y entonces eso sucede acá. Si yo tengo un fenómeno complejo y yo vengo y uso ahí, va a sonar feo, ¿no? Pero utilizo un fiscal que no tiene especialización en investigar criminalidad organizada, no conoce la ley contra la delincuencia organizada, nunca ha trabajado en interceptaciones telefónicas, no conoce el análisis financiero, no sabe imputar delitos de la ley contra la delincuencia organizada, entonces no vamos a poder hacer nada, ¿sí? Yo necesito un equipo que conozca de métodos avanzados de investigación criminal, que sepa lo que es el análisis criminal y el análisis financiero, que un equipo que sepa cuál es la metodología de abordaje de un problema de este tipo y herramientas jurídicas. ¿Qué herramientas jurídicas? Delitos, una forma para procesarlos, ¿sí? Y herramientas dentro de esas leyes, como por ejemplo la ley contra la delincuencia organizada. Y fíjense que otra cosa que a veces se nos queda un poco afuera es que nosotros tenemos la ley contra la delincuencia organizada en lo nacional, digamos, pero tenemos otras herramientas internacionales, ¿sí? Y otra cosa importante, para poder decir que una investigación local, es decir, de un país, está bien hecha, tenemos que cumplir además con algo que se conoce como estándares internacionales de debida diligencia. Esos estándares internacionales de debida diligencia establecen unas pautas, ¿no? Que una investigación debe realizarse en un plazo razonable, que una investigación debe ser exhaustiva, que una investigación debe ser realizada por un equipo que es independiente y que además es un equipo especializado en hacerlo, en darle participación a las víctimas, digamos, hay un estándar, ¿sí? Es un estándar internacional y muchas veces no nos damos cuenta que las organizaciones, las investigaciones locales de los países, por ejemplo Guatemala, no están cumpliendo con estándares internacionales de debida diligencia porque no están siendo exhaustivos, ¿sí? Pero ¿cómo pasó la criminalidad de verse así a verse de esta forma que vemos del lado derecho? ¿Sí? Esta es una estructura criminal tradicional. De hecho, yo les invito ahorita a que ustedes busquen en Google y ustedes pongan la palabra estructura criminal, ¿sí? Ustedes ponen estructura criminal y lo que les va a salir es algo muy similar a esto. Déjenme ver cómo pongo el puntero. Denme un segundito. Vamos a ver. Uy, no me sale un segundo. No, esto no es. Aquí está, yo creo que sí ven mi puntero. Va, entonces, por ejemplo, acá vemos Berta Cáceres, es un caso de Honduras, el caso que les estaba hablando. La Línea es un caso de Guatemala. Los Canches es un caso de Guatemala, porque aquí está la Policía Nacional Civil. Este es un caso de la Dijín de Colombia, ¿sí? Y así nos vamos en los distintos países. Esta es la forma en la que se comprende las estructuras criminales. Eso tiene una justificación histórica, bueno, dos. La primera es la Cosa Nostra, que es la mafia italiana, tuvo su origen en Sicilia a mediados del siglo XIX,
Cada barrio o estado era dirigido por una familia y su método básico era el ejercicio de la violencia para poder generar gobernanza criminal, que es el control y el poder local, ¿sí? La estructura de una organización de este tipo era un don, que era el jefe, consigliere, que es un consejero, segundo, capos, estaba el capo, el sotocapo, el soldado, el asociado, y bueno, así nos íbamos. Era jerárquica, ¿sí? Vertical. Y entonces, si uno analizaba 10 organizaciones, perdón, 4 organizaciones criminales, las 4 tenían esta estructura, cada una controlaba una región y todas tenían esta misma estructura, ¿sí? Jerárquica. Aquí sí no había nada de que la red, ¿no? Esto era jerárquico. La segunda justificación histórica es la forma en la que en su momento se estudió el cartel de Medellín y también el cartel de Cali, digamos que los grandes carteles de Colombia y los que posteriormente surgieron en México. El cartel de Medellín es una de las organizaciones más poderosas entre el 76 y el 93. Fue liderado o administrado, digamos, por Pablo Escobar y los socios compartían rutas para el envío de cocaína, pero cada quien manejaba sus centros de producción y sus negocios. Digamos, esto se veía así. De hecho, si ustedes ven series de Netflix, por ejemplo, está esta serie de Narcos y nos lo presentan de esta forma. Entonces, esto es un constante, todo el tiempo nos están presentando las organizaciones criminales en los medios de comunicación, en la prensa, en las series y por todos lados de esta forma. Y entonces entendemos que esta es la única forma en la que podemos comprender la criminalidad. Ahora bien, ¿qué pasa si yo analizo 10 organizaciones criminales como estas? ¿Sí? De hecho, fíjense que lo que últimamente hago, digamos, o lo más interesante es tratar de que, digamos, las fiscalías de la región tienen recursos que son escasos, ¿sí? Esos recursos que son escasos no son suficientes para el tamaño de las denuncias que tienen, ¿sí? Un ejemplo, una fiscalía que tiene 100,000 casos rezagados, ¿sí? 100,000 casos rezagados. Y te preguntan, ¿cómo le entro a estos 100,000 para tener una estrategia de priorización? Bueno, lo primero que tenés que hacer es tratar de encontrar elementos vinculantes entre esas 100,000 denuncias, ¿sí? ¿Qué elementos vinculantes? Personas, elementos como cuentas, números telefónicos, lugares, temporalidad, modus operandi, etcétera, etcétera, ¿sí? Características de las víctimas, características de los victimarios, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que eso se llama investigar por clústeres, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo es que encontrar esos vínculos para decir, de estas 100,000, yo puedo vincular 5,000, ¿sí? Hay 5,000 que yo puedo clusterizar. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo identificar que hacen grupos o subgrupos que yo puedo analizarlos de forma más o menos conjunta, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí van las estrategias. ¿Y por qué les digo esto? Porque si yo analizara 10 organizaciones criminales en una estructura tradicional, yo tendría que tener 10 fiscales, 10 investigadores, 10 analistas. O sea que estoy hablando de un equipo de 30 personas para poder comprender esto. Pero resulta que en el camino yo me empiezo a dar cuenta que estas supuestas microorganizaciones están vinculadas o están relacionadas. Y entonces lo que me doy cuenta es que esto que antes se veía así, al analizarlo de una forma integral, porque tiene elementos vinculantes, ¿sí? Coincidencias o patrones, yo realmente lo que yo estaba investigando era esto. Y para investigar esto, yo no necesito un equipo de 30 personas. Yo necesito un fiscal, 2 investigadores y un analista, 4 personas, ¿sí? O sea que les estoy hablando hasta de un método para potencializar o hacer un mejor uso de los recursos escasos que tienen las fiscalías, ¿sí? Entonces, el fenómeno criminal ya no se ve así. El fenómeno criminal se debe comprender más así. Fíjense, va, ahí vamos. ¿En qué sentido ha mutado el fenómeno criminal? Perdón. El fenómeno criminal, los mecanismos que utiliza la criminalidad organizada evolucionan porque estas organizaciones van acaparando poder y van generando relaciones, ¿sí? Se vuelven efectivas y empiezan a multiplicar las ganancias ilícitas y el poder, poder económico, poder político y poder social. Entonces necesitan infiltrarse en la economía, ¿sí? Digamos, se empiezan a meter en la economía como mediante la creación de entidades mercantiles para manejar el pago, la compra de bienes y servicios. ¿Eso qué significa? Que ya no solo es personal,
sino que muta a personas jurídicas. Y a ese fenómeno yo le llamo la transpersonalización. ¿Y eso qué es? Yo ya no solo voy a investigar personas, sino que ahora tengo que investigar estructuras empresariales. Y eso tiene una complejidad tremenda, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar por qué. Y lo siguiente es, además de la creación de empresas mercantiles, es el ingreso de los capitales generados por esta actividad criminal al sistema económico, a lo que le llamamos el blanqueo de capitales o el lavado de activos o como ustedes le quieran llamar, ¿sí? Entonces ahí ya se va complejizando este problema que tenemos. Ya no solo es el dinerito en efectivo, sino ese dinerito entró a una red de empresas, esa red de empresas tiene representantes, notarios, ubicaciones, tiene contratos con el Estado, está defraudando al Estado, adquirió bienes, esos bienes los está utilizando, o sea, ¿me entienden? Esto va haciéndose cada vez más grande y más complejo. Necesita también infiltrarse en la administración de la cosa pública. ¿Cómo? Van a financiar campañas políticas, por ejemplo, y aquí hay tres formas del crimen organizado de infiltrarse en la administración de lo público, ¿sí? Corrompiendo funcionarios, son tres, es por corrupción, por irrupción y por colusión. Por corrupción es la organización corrompe funcionarios, ¿sí? Por colusión es los funcionarios le dicen a los criminales, yo quiero trabajar con usted. Y el otro es por irrupción. ¿Eso qué es? Un criminal o criminales, ¿sí? Que son electos popular y democráticamente, ¿sí? O sea, que llegan a cargos públicos de esta forma. O sea, no es un secreto que tenemos un narcopartido, la UCN, en el Congreso de la República, ¿no? Entonces, ese es por medio de la irrupción. Entonces, ese acceso a la administración de la cosa pública es donde se empieza a tergiversar el modelo democrático y por eso es que los fenómenos de macrocriminalidad no solo son crimen organizado tradicional, ¿sí? No solo son organizaciones criminales, ¿sí? Son organizaciones criminales que operan en un contexto de macrocriminalidad y que tratan de reconfigurar al Estado para su beneficio. ¿Se dan cuenta? O sea, no solo estamos hablando de crimen organizado, ni solo estamos hablando de corrupción simple. Estamos hablando de una cosa compleja. Entonces, necesitamos herramientas jurídicas y técnico-jurídicas como una ley contra la delincuencia organizada que nos permita tener esos delitos ahí disponibles para imputarlos, tener esas técnicas disponibles para imputarlas y también tener un proceso penal que me permita llevar a juicio todas estas, esto que yo encuentro en la investigación criminal. También necesitan infiltrarse en la administración de justicia para generarse garantías de impunidad. Entonces, en ese sentido, necesitan cooptar jueces, necesitan cooptar policías, necesitan nombrar, ven, todo este año ha sido de elecciones, se eligió fiscal general, se han electo magistrados de las cortes, y se va a elegir contralor general. Entonces, el crimen organizado en contexto de macrocriminalidad, a veces solo pensamos en los criminales de tiempo completo, ¿sí? En el ladrón, en el narco, pero el problema es que ese ladrón, ese narco, ese extorsionador, ese no sé qué, está asociado con otros actores sociales, ¿sí? Que obtienen intereses recíprocos, se benefician unos de otros, ¿sí? A cambio de mantener el sistema de justicia capturado. Entonces, bueno, así va. También necesitan infiltrarse en la sociedad. Si ustedes se dan cuenta, cada vez hay mayor aceptación social del crimen. ¿Y por qué la sociedad acepta el crimen como algo que no está tan mal? ¿No? A veces el Estado deja zonas vacías y esas zonas vacías las aprovecha el crimen organizado. Por ejemplo, financiando obras públicas para zonas marginales, generando empleos criminales. Por ejemplo, vos no tenés trabajo, yo te voy a pagar 3,000 quetzales por firmarme cheques y por ser el representante legal de esta empresa de cartón que no funciona, no opera, no tiene un domicilio fiscal verdadero, simula su facturación, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero yo te voy a pagar 3,000 quetzales al mes, no tienes que hacer nada más que firmar lo que yo te diga. O vas a tener una plaza fantasma en el Congreso y te vamos a pagar 15,000 quetzales, ¿sí? De esos 15,000, dame 5,000 al diputado que le consiguió la plaza y los otros 10,000, quédate los dos, ¿no? Las series de televisión también nos hacen aceptar al crimen, digamos que de alguna forma uno está viendo una serie, por ejemplo, la de El Patrón del Mal, y bueno, uno empieza a empatizar inclusive, ¿no? Y bueno, en la serie matan al Chili y uno dice, ay, pobrecito al Chili, lo mataron también que me caía, ¿va? Entonces, bueno, eso es otra forma, digamos, de aceptación del crimen.
Y otra cosa que se vuelve necesaria con el fenómeno criminal es la internacionalización. ¿Eso qué significa? Los controles nacionales quiero evitarlos y entonces voy a poner el dinero en el extranjero, ¿sí? Y también buscando, por ejemplo, paraísos fiscales. Dime un segundo que mi perrita se está volviendo loca. Dime un segundo. Bueno, eso más o menos. Entonces, esto nos lo vamos a saltar, pero les quería hablar de esto. Antes, cuando se investigaba, decíamos, bueno, tenemos 5 personas, vamos a investigarlas y ya. Vamos a pensar en la responsabilidad individual y esto pues fácil, ¿no? Personas individuales. Ahora el problema es de este tamaño. Eso es lo que yo le digo la transpersonalización, ¿sí? Antes el problema era de este tamañito. Ahora el problema es de este tamañote. Las mismas 5 personas, yo las voy a investigar, pero resulta que están relacionadas con unas sociedades anónimas. Esas sociedades anónimas a su vez tienen vinculadas a otras personas y a otras sociedades anónimas. Y esas sociedades anónimas y esas personas ahora están vinculadas con otras personas y otras sociedades anónimas, ¿sí? Y esto cada vez se va haciendo más grande. Y yo como analista criminal tengo que entender la integralidad de estas relaciones para comprender cómo funciona esa estructura. Pero además, cuando estamos hablando de fenómenos de este tipo tengo que entender además la trazabilidad financiera de las operaciones de esta organización para comprender cómo opera, hasta dónde llegó, quién se benefició, ¿sí? En el sentido de investigar con exhaustividad y llegar hasta los máximos beneficiarios o a los máximos perpetradores, como se dice, ¿no? Entonces, yo pasé a investigar a 5 personas, ahora a investigar a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas individuales y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 personas jurídicas, o sea, un total de 21 personas individuales y jurídicas. Entonces ahora yo tengo que tratar de comprender cómo esta organización criminal opera mediante roles, mediante funciones. Esos roles y funciones me van a dar los niveles de participación, ¿sí? Me van a dar los delitos los que participan y tengo que pensar en la responsabilidad penal por roles, pero además en algo que todavía está muy poco explorado en Guatemala y ya está legislado, y es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cuando yo investigo una empresa, no solo tengo que ir contra el representante legal, tengo que ir contra la forma en la que esa empresa tomó la decisión de participar en una actividad criminal, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante y empezar a explotar. ¿Cómo vamos de tiempo? Tenemos 15 minutos. Va. Cuando hablamos de microcriminalidad, me lo voy a saltar porque, bueno, no vale la pena ahorita. No nos va a dar tiempo. De macrocriminalidad, perdón, licenciada Camila, a las 7 es que paramos, ¿verdad? Sí, justamente, Vale, entonces también, vale. si es un poco antes para alguna pregunta. Para las preguntas, sí, va, antes vamos a darles 5 minutitos más y ya. Cuando hablamos de macrocriminalidad tiene dos formas de entenderlo. Una es en un sentido estricto y la otra es en un sentido amplio. Macrocriminalidad se puede entender como crímenes de sistema o como sistemas criminales. Suena lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando hablamos de crímenes de sistema, hablamos, por ejemplo, al genocidio de los judíos por los nazis, ¿sí? Entendemos ahí que el Estado nazi, el Estado alemán, se convirtió en una maquinaria de genocidio, ¿no? O el genocidio de los rohingyas en Myanmar, la antigua Birmania, se convirtió en una máquina de tratar de eliminar a los rohingyas, ¿verdad? Por temas históricos, culturales y también religiosos. Pero entonces ahí el Estado tiene un papel fundamental como Estado, ¿sí? Y en el lado derecho, un sistema criminal, digamos que opera más o menos como una empresa, comete delitos y algo muy importante es que aquí no participa el Estado, aquí participan agentes del Estado que ayudan a esa empresa criminal a que pueda funcionar y a que pueda generarse impunidad, ¿sí? Entonces no voy a ir un poco más a profundidad con esto porque si no ya nos va a dar tiempo. Entonces, cuando hablamos de macrocriminalidad, estamos hablando de procesos avanzados de criminalidad que tienen características particulares y complejas. Se manifiestan mediante redes de intercambio, como ven ustedes acá en este dibujito, es una red, lo del lado derecho es una red, ¿sí? De intercambio donde hay beneficios, no solo dinero, ¿sí? Tenemos la tendencia a creer que las organizaciones criminales funcionan solo por dinero, también por beneficios de distinto tipo.
Participan diversos actores sociales en una misma organización criminal o red. Pueden haber políticos, empresarios, funcionarios, narcotraficantes, sicarios, etcétera, etcétera. Estas personas, estos actores participan desde ámbitos formales, ámbitos informales y o abiertamente ilegales. Se organizan mediante la distribución de roles y funciones con el objetivo de ejecutar actos criminales. Tienen la finalidad de obtener beneficios ilegales. Esos beneficios pueden ser económicos, políticos, etcétera, etcétera. Y tienen una característica muy importante. Estas organizaciones tienen la capacidad de generarse impunidad, de generarse garantías de impunidad. ¿Eso qué significa? Que como tienen capitalizado tanto poder político, económico y social, aunque se les investigue, aunque se les trate de procesar, ellos van a lograr generarse impunidad saliendo libres, no llegando a sentencias condenatorias, persiguiendo a sus persecutores y de esa forma, ¿sí? O sea, van a poder generarse impunidad, es decir, no enfrentar a la ley como debiera ser. Eh, y estos fenómenos trastocan los bienes últimos de la sociedad y conllevan fenómenos de criminalidad organizada, corrupción e impunidad. Les quería enseñar nada más una tríada y con esto yo paro. Sí, hay herramientas para enfrentar la criminalidad. En este caso, a mí me gusta esta tríada, estos tres elementos que son las herramientas personales, que son personas especializadas en las ramas de la ciencia o la técnica que apoyan la investigación, las herramientas técnicas y tecnológicas. Digamos, esta es una forma de enfrentar estos fenómenos complejos mediante herramientas personales, que son los peritos, los técnicos, los investigadores, los fiscales, etcétera, etcétera. Las herramientas técnicas y tecnológicas que tenemos, por ejemplo, hardware especializado para hacer extracciones a dispositivos electrónicos, software especializado para el análisis criminal y técnicas de informática forense para poder investigar todo lo que es informático. Y herramientas legales que son las que permiten que el sistema penal procese todo lo que está dentro del ámbito de la macrocriminalidad, dándole un nombre, que son los delitos, y una forma para procesar lo que es el proceso penal. ¿Qué nos dan estas herramientas legales? Nos dan tipos penales, nos dan el proceso penal, nos dan métodos especiales de investigación, nos dan también figuras como el colaborador eficaz y como el testigo, ¿sí? Entonces yo tengo herramientas personales, herramientas técnicas y tecnológicas y herramientas legales. El ejemplo sería, como herramienta personal, yo tengo el auditor forense o analista financiero que utilizando Excel y programas para el análisis de datos, me permite entregar un informe de análisis financiero o de trazabilidad financiera para que diversas personas sean procesadas por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y o financiamiento electoral ilícito. Y lo vamos a parar acá porque si no nos va a dar tiempo de dejar tiempo para preguntas. Disculpen que fui tan rápido, pero es como bien pesado. Muchas gracias, Aníbal, por toda la información. Creo que para muchos es novedoso y nuevo. Entonces, ahora les dejamos la palabra a ustedes para que puedan hacer preguntas. Licenciada, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, licenciado? Tengo una pregunta. Sí, sí, claro. ¿Puede combatir los grupos criminales tanto dentro del gobierno como fuera del gobierno si realmente como tal la justicia a veces los protege? En el sentido que en la actualidad seguimos viendo muchos casos emblemáticos. Por ejemplo, usted mencionó el de Otto Pérez Molina, si no estoy mal, y el de Roxana Valdetti. Ujú. Em, Pero nosotros vemos que siempre que se toque o si se intenta tocar lo que es la estructura criminal dentro del gobierno, siempre el sistema de justicia los ayuda en el sentido de, ¿cómo se llama? Los persiguen, pero al final salen libres. Y eso ha pasado, va. Podemos mencionar el caso de Manuel Valdizón, el caso de Sinibaldi, el caso también de Luis Rabé. ¿Cuál es el sentido de perseguir la criminalidad tanto fuera y dentro del ámbito político
si en realidad como tal no existe un mecanismo en el cual pueda garantizar efectivamente que las personas van a cumplir a cabalidad, ya sea con su sentencia o con su pena, porque al final nosotros podemos ver que a unas personas, por ejemplo, en aldeas o municipios, los condenan hasta por... Yo vi un caso de una persona que la llevaron hasta el juzgado de paz simplemente por haber cortado 5 manos de limones, perdón, 5 libras de limones, algo así creo. Entonces, y las personas que roban millones, ¿qué hay con ellos? Sí, Gracias, digamos que, gracias. Aquí una cosa muy importante es que siempre que estamos ante estos fenómenos, nos enfrentamos a, bueno, estas organizaciones tienen como parte de su estructura lo que se le llaman mecanismos generadores de impunidad. Entonces, desde el inicio, ellos ya tienen un mecanismo para tratar de salir. De hecho, digamos, cuando nosotros investigamos el caso de la línea, el día que se estaban deteniendo a las personas en las interceptaciones telefónicas, ellos ya estaban negociando su salida de la cárcel. ¿Sí? Y ellos ya tenían asegurada su salida de la cárcel. Por eso fuimos después contra la juez con la que habían negociado, ¿sí? Ella se llamaba Marta Sierra de Stalin y ustedes pueden buscarlo ahí, es el caso del bufete de la impunidad. Ellos ya habían negociado la salida de esta persona. Entonces, ese es un tema. El otro tema es que el objetivo eh, de la investigación criminal, de la persecución penal, no es que las personas se pudran en la cárcel, como decimos comúnmente, ¿verdad? El objetivo es la verdad, la justicia y la reparación, ¿sí? Digamos que conocer la verdad es, digamos que la presentación de los casos. Justicia, digamos que sería llegar a una sentencia condenatoria y la parte más importante para mí creo que es la reparación. El tema de, bueno, causaron este daño con hechos de corrupción, con cualquier tipo de hechos, pero ¿cómo lo vamos a reparar de una forma integral? ¿Sí? La reparación integral del daño, digamos, que se causó. Entonces, cuando tenemos esos tres elementos juntos, digamos que esto valió la pena, ¿sí? Porque yo les digo un ejemplo. Digamos, lo que uno ve en estos casos es que la gente pudo haber sido inclusive condenada, pero no necesariamente la reparación llegó. O casos que la mayoría de estas personas, casi que todos lograron salir libres y casi que tocó pedirles disculpas, ¿va? Por haberlos procesado. Entonces, y eso es porque existen mecanismos el problema, fíjense que no es solo de la fiscalía, tenemos a la fiscalía, pero tenemos jueces de primera instancia también, pero tenemos también magistrados de sala, pero tenemos también en la Corte Suprema de Justicia, pero tenemos también en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, si nosotros permitimos que estas instancias de justicia sean capturadas por el crimen organizado, lo que estamos perdiendo es la posibilidad de llegar a verdad, justicia y reparación. Entonces, es un problema de muchos niveles, que tampoco es una respuesta fácil, pero yo creo que, o sea, el esfuerzo hay que hacerlo y existen herramientas, desgraciadamente esas herramientas después se tergiversan o se mal utilizan o se revierten en contra de quienes hemos o han investigado este tipo de cosas, pero digamos, sí se puede. O sea, creo que lo que nos han mostrado los últimos años es que sí se puede. Y me atrevo a decirles también que Guatemala es de los pocos países que han logrado presentar este tipo de avances. Digamos, diferencia, traten de buscar ustedes un caso exitoso en México, por ejemplo, de corrupción o de estructuras de este tipo. Busquen ustedes en Honduras, busquen ustedes en Nicaragua, ¿sí? No existen, ¿sí? Tal vez en Brasil un poco, pero, por ejemplo, con el caso de Odebrecht en Brasil, pero cuando se enfrentan estructuras con poder económico, político y social es complicado. Sí, creo que primero levantó Josué Jiménez. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias, primero que todo, licenciada Camila, por traer al invitado, licenciado Aníbal, ¿verdad? La verdad, se ve que es una persona muy preparada. Y pues básicamente la duda que yo tengo, más que el tema de la criminalidad como tal, ha sido el tema
de cómo la CICIG se ha manejado políticamente dentro de Guatemala, lo que se ha tergiversado, la información que usted en algún momento mencionaba de que, pues que ustedes de cierta manera fabricaban testigos y todo lo demás, ¿verdad? Que sabemos que eso no es así. Pero digamos, la justicia en Guatemala, desde mi punto de vista, está corrompida, cooptada. Ustedes, pues, de cierta manera eran auxiliares para el MP en investigación. Pero la duda que tengo al final, ¿cuál fue el caso por el cual CICIG salió del país? O sea, ¿cuál fue, digamos, se dice mucho del hijo de Jimmy Morales, tal vez ese fue detonante, pero realmente hubo un caso de alto impacto en el que las élites corporativas, porque sabemos que el país es manejado por las élites, se ha sentido como damnificada para poder decir, miren, saquen a CICIG. Me queda esa duda a mí, hasta ahorita pues que usted estuvo ahí trabajando, me podría como decir o nos podría decir cuál fue el motivo principal por qué CICIG salió del país. Mira, yo creo que hay algo importante, es, por ejemplo, has visto cuando uno hace exámenes, ¿verdad? Que le preguntan A, B, C, D o todas las anteriores. Yo creo que la respuesta ahí es todas las anteriores. O sea, no es que haya un solo caso, sino la suma de los intereses que se afectaron fueron las que hicieron que esa red macrocriminal que al final tenía intereses de contratación pública o de mantener sus hilos de poder, cerraron filas, se unieron y lograron hacer todo lo que hicieron. Digamos que si tú empiezas a sumar, digamos, bueno, primero se va contra el tema de las aduanas, ¿no? Y ahí había un problema en el Ejecutivo, contra todo el Ejecutivo, digamos que eran políticos y algunos militares. Luego, militares, luego grandes empresarios, luego militares antiguos, luego narcotraficantes, luego, ¿me entiendes? Diputados, ministros, magistrados, de todo mundo, ¿no? Y entonces, cuando tú empiezas a sumar eso, y lo que tú dices, yo estoy de acuerdo, que el caso del hijo del presidente Morales fue el trigger, ¿no? El detonante que llevó a que, bueno, dijeran, bueno, ahora sí ya, esto ya fue mucho, órale, se van. Sí, entonces creo que no es una cosa, no es unicausal, sino es multicausal esa explicación. Gerson. Buenas noches, licenciado, mucho gusto. Así rapidito porque yo Hola. sé que ya nos avanzó el tiempo. Parte de la pregunta que yo tenía, pues gracias, yo creo que ya la respondió, pero no me voy a quedar con la inquietud, se la voy a plantear. Con respecto al ciberdelito, extorsión y todo lo relacionado con delitos cibernéticos, ¿verdad? ¿Hay alguna jurisprudencia que se haya utilizado como base, tomando el análisis en cuenta de los casos internacionales, ¿verdad? Eso me llamó mucho la atención, ya que como estamos hablando de una operación no a nivel individual, ¿no? Que a nivel empresarial, a nivel global, estatal, ¿verdad? Y pues obviamente con la presentación que usted nos daba, ¿verdad? Presentando modelos acerca de comedias o estructuras que tuvieron un auge, ¿verdad? Con respecto a sus operaciones. Me queda la duda si hubo alguna que más se apegó para poder resolver algún caso. A ver, digamos que jurisprudencia, digamos que exista de casos que tengan relacionados como ciberdelitos, no existe, o sea, en Guatemala es nula, no hay nada, ni siquiera existen las capacidades para investigarlo. Existe un departamento de cibercrimen en la policía y existe un departamento de cibercrimen en la Dirección de Análisis Criminal del MP, pero hacen dos cosas, nada y menos que nada. No, Excelente. no, entonces no existe. O sea, esas capacidades en Guatemala no están instaladas. Ya debieran estar avanzadas, eso sí, porque, pues, como lo que les decía, ¿no? Ya nos llevan ganando terreno las organizaciones criminales. Creo que le toca a Carlos Valdemar. Buenas noches, licenciado. Sí, con una consulta. En Sí. virtud de que, pues, usted hace antesala, ¿no? De cómo todo el sistema judicial en las diferentes instancias está totalmente cooptado y se presta en diversidad de casos para poder venir y apoyar al tema de impunidad. Desde su experiencia, ¿creería usted que el venir y la reforma que se está planteando y que está justamente recién en plataformas sociales, ¿no? Que se está queriendo impulsar para promover el proceso de la reforma judicial, ¿cree usted que el venir y postular o trasladarlo a un plano de elección popular podría ser
una salida sabiendo de cómo está la dinámica político-electoral en Guatemala. No, gracias por la pregunta. Ese sistema es el el que se incorporó en México hace un año más o menos. Y todavía, digamos, es muy joven como para poder uno decir, ah, bueno, funcionó, no funcionó. Yo creo que no es tan fácil, sobre todo en Guatemala, digamos, pensar uno que uno va a votar, ¿no? Por el sistema de administración de justicia. Yo creo que sí es necesaria una reforma constitucional sobre muchas cosas, no solo sobre el sistema de administración de justicia. Hay que tener muy claro que nuestra constitución surgió durante la guerra. O sea, es del 85, la firma de la paz fue el 96, ¿sí? 11 años después. Entonces, tenemos que, creo que repensar la constitución. Ya vimos qué cosas nos sirven, ya vimos qué cosas no nos sirven, y creo que por lo menos la forma de elección, o sea, creo que el modelo de comisiones de postulación ya no sirve, o sea, creo que ya está demostrado que no es viable, pero hay que pensar otra cosa. No tengo la respuesta de cuál es el modelo, pero creo que el modelo de las comisiones de postulación está claro que es altamente falible, que es altamente viciado y que ya venció. Eso. Gracias, Luis. Me deja con más dudas todavía, pero no hay pena. Pero eso es bueno, pero eso es bueno. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o si no, terminaríamos por acá. Licenciada, sí, a mí me gustaría hacerle una pregunta al licenciado. Li- ¿Algún libro, texto o algún normativo que usted recomiende como para entrar un poco más en el tema, empaparse y despertar esa curiosidad en nosotros que usted pudiera Sí, recomendar? ahorita les voy a escribir acá. Miren, hay un libro que se llama Macrocriminalidad de Eduardo Salcedo. Aquí se los escribo. Eduardo Salcedo y Luis Jorge Garay. Jorge Garay. Ahí está. Se llama Macrocriminalidad de Eduardo Salcedo y Luis Jorge Garay, y la verdad que es muy bueno. Sí, o sea, creo que puede ser un buen punto de partida. Y ellos ahí en su libro van citando otros autores que ustedes pueden ir. Hay otro que se llama Luis Daniel Valencia, que también escribió un libro que se llama Macrocriminalidad y Violaciones de Derechos Humanos, que se llama Luis Daniel Valencia, y creo que con ellos es suficiente. Le agradezco mucho el aporte, gracias. Con gusto. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Aníbal. Ha sido muy provechosa toda la información y lástima que solo tenemos una hora, pero eh, te agradezco mucho haber participado. No, muchas gracias por la invitación y qué gusto saludarles, verles por acá. Un abrazo. Líquida, perdone, antes de Sí, que se retire el licenciado, abusando de la confianza y la experiencia, pues habemos muchos que tenemos como esa disposición de generar espacios de diálogo, de tanques de pensamiento. Consulto, Lick, ¿habría alguna posibilidad de que a través de alguna organización estudiantil se pueda tener un apoyo de su parte? De mi parte, sí. ¿Correcto? Ah, ¿Alguna sí, sí, manera de claro. contactar eso? No, claro, yo creo que por medio de la licenciada Camila podemos estar en contacto y cualquier cosa, o sea, plática, contarles experiencias o cositas así, con mucho gusto podemos hacer. Pero creo que pues con la intermediación de la licenciada Camila podemos estar en ese contacto. Gracias, Lick. Yo creo que no vamos a dejar en paz a la licenciada Camila porque hago propicio el momento, Ligda, pues todos los invitados hasta hoy han sido, todo el trabajo que usted ha realizado más bien hasta hoy ha sido excelente y qué mejor que una ponencia de este nivel. Gracias. gracias, muy amable. Entonces, gracias también a todos los que se quedaron un momento más. Sé que tienen otras clases. Entonces, nuevamente gracias, Aníbal, y feliz noche a todos y todas. Buenas noches, hasta luego.